Bueno, mis hermanos, llegamos a nuestra tercera entrega de nuestra serie, Nació ya nuestro Rey. ¿Cómo les ha ido pues con estas entregas? Donde recordamos que la Navidad se trata de eso, del regalo que Dios nos ha regalado en su Hijo encarnado. Y quiero contarles algo. ¿Cómo les parece que yo estuve con un amigo que sabe mucho de música? Le dije, hombre, vení, ayúdame a pensar en algunas canciones, a ver cuál es ese consuelo que las canciones que cada año recordamos en Navidad, pues nos traen, ¿cierto? Entonces hicimos el busco en su celular y empezamos como a hacer una listica y encontré muchas cosas especiales. Miren pues, somos la única cultura que celebra la llegada de Navidad desde septiembre. Entonces desde septiembre, usted encuentra esa frase, desde septiembre se siente, y uno piensa, hombre, septiembre. Pero también me sorprendió que somos la única cultura que hace simulacros de sembrina. ¿Cómo les parece eso? ¿Cierto? Bueno, pero la cosa es que yo trataba de hablar con mi amigo que sabe mucho de música y yo, bueno, ayúdame a identificar qué consuelo encontramos ahí, ¿cierto? ¿Cuál es el consuelo que encontramos en esas canciones que no estamos condenando ni satanizando, no? Nos hace recordar esos pasos prohibidos que sacábamos con las tías, pero que en cierta manera seríamos las personas más desdichadas si solo este consuelo que les voy a nombrar es lo único que tiene la Navidad. Y es, la mayoría de canciones apuntan a la parranda, con su clásico Llegó diciembre, que es el mes de la parranda. Los más viejitos se acordarán de esa canción. Pero también hay mucho ánimo por los regalos. Y en eso usted recordará esa canción cruel y con una teología perversa, ¿cierto? Usted ya sabe cuál hago referencia. Que mamá, ¿dónde están los juguetes? Sí, pero ¿cómo le dices al niño eso? ¿Cómo lo frustras desde chiquito, cierto? Pero también algo muy lindo que es celebración entre amigos y familia. Y eso es demasiado hermoso. A mí me encanta la Navidad, ¿sí? Que me puedo reunir con algunos familiares que no lo hago. Pero ese no es solo el único consuelo que la Navidad trae para nosotros. Entonces por eso quiero compartirles a ustedes, mis queridos hermanos, en esta mañana. Y este es el título de mi sermón. El verdadero consuelo para la Navidad. El verdadero consuelo para Navidad. Les invito para que vayamos a Isaías capítulo 40 y vamos a estar leyendo los versículos del 1 al 5. Y aquí vamos a seguir con nuestra serie, ¿cómo podemos ver desde los profetas la Navidad? Isaías 40 y vamos a leer de los versos del 1 al 5. Déjenme contarles un poquito de contexto de cómo llegamos a Isaías 40, ¿sí? Isaías, desde el capítulo 1 al 39, ha venido enseñando al pueblo, o en especial lo que hace Isaías es mostrar la realidad del pueblo con su idolatría, el pecado de idolatría. Ha tratado de mostrar el juicio divino por su pecado, ha demandado un ritualismo vacío sobre ese pueblo. Y lo que predomina en Isaías del capítulo 1 hasta el capítulo 39 es más una sentencia, juicio y condenación en todas sus profecías, ¿sí? Por esta realidad del pueblo, un pueblo desbordado en la idolatría, en el ritualismo vacío, y por eso el profeta siempre está llamando al pueblo al arrepentimiento, pero lo hace a través de juicio y condenación. Eso es lo que vas a encontrar en Isaías del 1 al 39, con algunas resplandores o lucecitas pequeñas de esperanza. Pero cuando llegamos a nuestro texto, hay un giro completamente. Y ese giro es que los capítulos del 40 hasta el 66 es un mensaje ya de esperanza, de consuelo para un pueblo que ha sufrido, ¿sí? Este texto que tenemos enfrente de nosotros, lo que está haciendo el Señor con el profeta Isaías, es hablarle a algo que va a suceder. Algunos estudiosos piensan que la profecía se da 150 años después de esto que vamos a leer.
¿Y cuál es el mensaje que Isaías quiere dar para el pueblo de Israel y para nosotros hoy? Y es que hay un consuelo para el pueblo diferente a la parranda, a los regalos y a reunirnos. Y es que Dios ha enviado a su Hijo y en el cual podemos tener salvación. Entonces, leamos por favor Isaías 40 del 1 al 5. Dice así la palabra del Señor. Les invito para que se pongan sobre sus pies y leamos la palabra del Señor. Isaías capítulo 40 del 1 al 5. Dice así, y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y guiados por el poder de su Espíritu Santo. Consuelen, consuelen a mi pueblo, dice su Dios. Hablen al corazón de Jerusalén y díganle a voces que su lucha ha terminado, que su iniquidad ha sido quitada, que ha recibido de la mano del Señor el doble por todos sus pecados. Una voz clama, preparen en el desierto camino al Señor, allanen en la soledad calzada para nuestro Dios. Todo valle sea elevado, y bajado todo monte y collado, y vuélvase llano el terreno escabroso, y lo abrupto ancho valle. Entonces será revelada la gloria del Señor, y toda carne a una la verá, pues la boca del Señor ha hablado. Oremos al Señor una vez más, para que este tiempo sea un tiempo en el cual seamos consolados por su palabra y que el poder del Espíritu Santo pueda llegar a las realidades más profundas de cada uno de nosotros. Padre, aquí estamos delante de ti y nos presentamos como tus hijos, tan necesitados de tu voz, Señor, tan necesitados de un consuelo verdadero para nuestras almas, cansadas, a veces derrotadas por el sufrimiento, a veces fatigadas, pero también a veces marcadas por lo que causa el pecado. Y por eso venimos delante de ti rogándote que tu Santo Espíritu hable a nuestro corazón, consuele y seamos desafiados por ti en esta mañana. Así te lo rogamos juntos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, pueden sentarse. Aquí vamos pues, el verdadero consuelo para la Navidad. Y quiero compartirles 3 momentos donde podemos encontrar el verdadero consuelo. Y estos 3 momentos van a ser así: el anuncio del consuelo, las implicaciones del consuelo y la esperanza del consuelo. Así como diría entonces el que maneja bus, abróchese pues los cinturones. Entonces comenzamos con nuestro primer momento, el anuncio del consuelo. Y esto lo vamos a encontrar en el verso 1 y 2. Y este es el punto que quisiera compartirles en sus corazones. Y es que el verdadero consuelo está a experimentar la gracia de Dios que perdona nuestros pecados. El verdadero consuelo está al experimentar la gracia de Dios que perdona nuestros pecados. Y así inicia nuestro texto. Miren el versículo 1. Consuelen, consuelen, dice la Escritura, ¿cierto? Aquí lo que está haciendo el Señor, Dios está mandando a los profetas, al profeta Isaías, a consolar a su pueblo. Pero lo especial de este texto es que le va a mostrar qué decir y cómo debe decirlo, ¿sí? Y lo va a hacer de la siguiente manera. Le va a decir, recordándole la relación de pacto que tiene con su pueblo y cómo el Señor ha perdonado sus pecados. Y para esto entonces recordemos un poquito esto, es cuál es la situación del pueblo en este momento. ¿Cómo está el pueblo en este momento? Y lo que estamos viendo es que hay una severidad del juicio de Dios por su pecado. Miren estas palabras. Dice un autor así: Jerusalén sería destruida. El templo quedaría en ruinas, el lugar de su adoración. Y el pueblo sería llevado cautivo a Babilonia. Y esta es la impresión que está en el pueblo en ese momento.
parece que el Señor nos ha abandonado. Parece que el Señor nos ha abandonado. Ahora, mis queridos hermanos, debemos de decir que el pueblo sería llevado a cautiverio por su pecado. ¿Sí? El pueblo de Dios se había vuelto como las otras naciones, orgullosas, egoístas. Es más, habían perdido su identidad, su visión de lo que era la justicia, la rectitud, el amor y la paz. Por eso esos capítulos anteriores van todo el juicio y la condenación de Isaías a ese pueblo. Habían tratado de establecer su propio reino. Entonces, inevitablemente, el Señor dice, los voy a enviar a un cautiverio. Y por eso estas palabras de este verso toman demasiada fuerza, demasiado consuelo. Lo primero que debemos de resaltar es la fuente del consuelo, ¿sí? Y es que en medio de una situación como la que el pueblo está, el consuelo no podía venir de ellos mismos. La fuente del consuelo para ellos es Dios, no es el hombre. La fuente de consuelo para nuestras realidades de sufrimiento y para el consuelo verdadero no está, mis queridos hermanos, en otras personas. La fuente del consuelo está en el Señor. Y aquí miren pues como dice el versículo 1. Consuelen, consuelen a mi pueblo, dice su Dios. Lo primero que está haciendo el Señor a través de Isaías es recordarle a su pueblo que hay una relación de pacto. O sea, este verso 1 lo que está haciendo es recordándoles el cuidado y la preocupación que el Señor tenía. Ustedes recuerdan que momentos antes les dicen cómo se sentía el pueblo. Se sentía abandonado por Dios. Y lo que hace el Señor a través de este verso es decirle, consuelen a mi pueblo, dice su Dios. Ahí hay una relación de exclusividad. El Señor les está recordando el pacto. Yo soy el pueblo. Bueno, esto es muy importante también porque esto habla de una relación de exclusividad. Mi pueblo, su Dios. O sea, este texto no es para todos. Tampoco es para todos los que están aquí si tú no has venido al Señor en arrepentimiento y fe. El texto está diciendo, mi pueblo, su Dios. Pero ¿en qué consistía este consuelo? Miren pues, ¿qué debían de hablar los profetas al pueblo? Y quiero que leas el versículo 2, vayas conmigo al versículo 2. Y se los voy a leer como traduce una versión. La Dios habla hoy, dice así. ¿En qué consistía el consuelo? Hablen con cariño a Jerusalén y díganle que su esclavitud ha terminado, que ya ha pagado por sus faltas, que ya ha recibido de la mano del Señor el doble del castigo por sus pecados. ¿Cómo debían de hablar los profetas? Al corazón de Jerusalén. Es más, otra versión dice, hablen con cariño, hablen con ternura, para un pueblo que se sentía abandonado, que el Señor los había abandonado. Y llega este texto a mostrar palabras que traían ánimo y consuelo. Si el pueblo se quejaba que Dios los había abandonado, este verso nos muestra demasiada ternura y compasión del Señor por un pueblo infiel. Recuerden que el pueblo había ido por su pecado, ¿sí? La razón del consuelo entonces, lo que los profetas debían de consolar, la forma como los profetas debían consolar al pueblo era diciéndoles, ya ha acabado el tiempo en que Dios los ha juzgado. Ya han recibido el castigo por sus pecados. Ya va a ser el fin del cautiverio, ¿sí? Dios ya ha perdonado sus pecados. La idea, cuando el texto dice su lucha ha terminado, esa es una idea como cuando alguien está en el ejército, ¿sí? Los militares utilizan una palabra ahí, es la mocha, ¿sí? Los que han prestado servicios sabrán a qué me refiero. Y es que ellos anhelan que llegue ya el último momento y les diga, se van ya, listo, ¿sí? Lo que el pueblo necesitaba escuchar estas palabras es, ya ha terminado
Dios ya los ha juzgado. Ya viene un tiempo de perdón para ustedes. Ahora yo quisiera hacerles una pregunta. ¿Será que 70 años de exilio pudo lograr que ellos pudieran venir a arrepentimiento al Señor? ¿O será más bien que lo que el Señor está haciendo con Isaías aquí es anunciar un perdón que solo tiene sentido a la luz de Isaías capítulo 53? Lo que está haciendo Isaías ahí es tejer una tensión, una presión, un conflicto que solo se va a desarrollar lentamente cuando es revelado la justicia y el perdón de pecados a través del siervo de Dios. Quisiera invitarlos a reflexionar un poquito, mis hermanos, acerca del pecado y el perdón de Dios. Miren, el pecado es una realidad muy desastrosa y profunda. Ya el pastor Cristian nos mostró desde Génesis lo que pasó con el pecado, ¿sí? Pero ese pecado no es solo para Israel, ¿sí? Usted y yo tenemos algo compatible con la evidencia original de Génesis y de este texto que estamos leyendo. Y esa es la misma condición de pecado. Si en Génesis se dañaron las relaciones con Dios, con el ser humano y con la creación, solo mire alrededor cómo están sus relaciones o cómo están las relaciones en el mundo. Igual, el pecado es algo que también nos ha dañado. Y Dios tuvo que intervenir en este texto enviando a su pueblo a un cautiverio. Nosotros también compartimos ese mismo pecado, en abandonar los principios bíblicos. Es más, en buscar otras fuentes de consuelo, convirtiéndonos en idólatras. Es más, piensa cuántas decisiones de tu vida cotidiana tú lo haces sin tener en cuenta los principios que Dios tiene para ti. ¿Sí? Cuánta soberbia y orgullo mostramos nosotros en nuestra vida cotidiana. Entonces quisiera llevarles a pensar la seriedad y la severidad de nuestro pecado, ¿cierto? Y en este sentido, ¿tú te has sentido esclavo? ¿Has experimentado qué es ser esclavo por un pecado? O es más, ¿estás siendo esclavizado por un pecado? De esos que desgastan, que son tan difíciles, que te frustran. ¿Será que nosotros necesitamos escuchar las mismas palabras que Dios está hablando al pueblo en este momento? ¿Será que necesitamos escuchar el mismo consuelo que Dios mostró a Israel al experimentar que Dios perdona nuestros pecados? Y que solo hay una forma en que Dios pueda perdonar nuestros pecados, y es a través de Cristo, a través de la vida perfecta de Cristo. Pero recuerden que ese texto señala exclusividad. Mi pueblo, su Dios. Dios está interesado en perdonar nuestros pecados, pero solo a través de su Hijo Jesús. Y miren, es más, Isaías nos muestra que el pueblo no cumplió ser fiel a Dios. Es más, por esta razón, el perdón de Dios no se debe basar en la fidelidad del pueblo. El perdón de Dios no se basa en nuestra fidelidad, en su fidelidad ni en mi fidelidad, sino más bien en la compasión del Señor. Al igual que el pueblo, nosotros tampoco podemos ser perdonados a través de nuestra conducta. Les invito para que escuchen este texto de la Escritura. Romanos capítulo 4, creo que va a salir en las pantallas. Romanos capítulo 4, versos 6 al 8, que es el texto también que nos estaba guiando en nuestra liturgia. Dice así la palabra del Señor. Como también David habla de la bendición que viene sobre el hombre a quien Dios atribuye justicia, aparte de las obras. Miren pues acá esta belleza. Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades han sido perdonadas y cuyos pecados han sido cubiertos. Bienaventurado el hombre cuyo pecado el Señor no tomará en cuenta. Hay un autor o un gran predicador que es
Charles Spurgeon, y él dijo esta frase, miren pues, muchos cristianos hoy viven bajo el peso de sus culpas antiguas, como si aún estuvieran pagando por pecados que Dios ya perdonó. Y que esta es la esencia del consuelo. La misericordia es más grande que la culpa. El consuelo es más fuerte que el juicio. Así que mis queridos hermanos, tengamos cuidado con la culpa y la amargura. A veces son evidencias en un creyente que no estás descansando en el perdón de Dios. Quiero contarles esta historia. Los que han estado con clases conmigo en la EBI la conté. Y es una historia de un joven que me ha impactado en mi vida. Miren, una pareja muy querida de amigos me dijo, Edwin, tú puedes conversar con mi hijo. El hijo estaba en una práctica, en un pecado. Pero ese joven había crecido, ese joven tenía como 18 años cuando yo lo abordé. Ese joven había crecido toda la vida en la iglesia. Y yo le dije, claro. Entonces nos reunimos, yo lo visité. Y yo le dije, hagamos algo. Pues charlemos en la casa, hagamos unas reunioncitas. Y yo primero me cercioré de que él fuera un creyente, ¿sí? Pero después de que yo pude tener la claridad de que era un creyente, yo lo llevé a mirar si él había experimentado realmente el perdón de Dios. Y recuerdo que estábamos en mi casa, en mi piecita, y le empecé a compartir cómo Dios nos mira a través de su Hijo Jesús, si estamos en Él. Miren, ese joven esa noche empezó a llorar de una forma que yo ya me estaba asustando. ¿Usted ha visto ese tipo de llanto que es como del alma, como que este tipo se me va a quedar acá? Pero sus palabras nunca se me van a olvidar. Hasta ahora vengo a disfrutar qué es el perdón de Dios. Había aprendido a hacer muchas cosas. Había aprendido a estar temprano en la iglesia, había aprendido a servir, pero no había experimentado el perdón de Dios. Y eso genera mucha culpa y mucha vergüenza. ¿Será que el Señor te está llamando hoy a que profundices en la belleza del perdón que Dios nos da al mirarnos a través de su Hijo Jesús? Cómo la gracia de Dios ayuda a los creyentes a lidiar con nuestros quebrantos y pecados más profundos de nuestra cotidianidad. Este texto vendría a alzarse como una bandera a decirnos, recuerden, querida iglesia, el Rey del Estadio, sus pecados son perdonados. Así pasamos entonces a nuestro segundo momento. Si nuestros pecados son perdonados a través de el Hijo perfecto, el Cordero perfecto, hay unas implicaciones de ese consuelo. Y eso lo vamos a ver en el verso 3 al 4. Y es que el verdadero consuelo nos llama a prepararnos, ¿sí? Prepararse para la venida del Señor implica dos cositas que quisiera compartirles. Pensar en la evangelización y el arrepentimiento. El texto en el versículo 3 dice, una voz clama, preparen en el desierto camino al Señor. Esta es nuestra palabrita clave en el versículo 3. Preparen en el desierto. En el contexto cultural, esto está haciendo referencia, la idea es de unos mensajeros que eran enviados a limpiar o a quitar los obstáculos por los caminos donde el rey iba a pasar. Nosotros somos llamados a prepararnos de dos maneras. A ser una voz que clama. Esto es una referencia muy linda a la evangelización. Cuando usted lee estas palabras, preparen en el desierto camino al Señor, ¿en qué personaje del Nuevo Testamento viene a tu mente? Juan el Bautista, ¿cierto? Ahí Isaías 43 se da en el cumplimiento profético de Juan el Bautista. Pero ¿cuál fue el papel de Juan el Bautista? Simplemente señalar a Cristo, anunciar la venida del Salvador.
Es muy interesante que el texto dice una voz clama. No se dice de quién viene la voz, quién es la voz. Y es que lo importante no es la voz, sino el mensaje, sino para quién va a preparar el camino para el Señor. El énfasis está en el mensaje y no en el mensajero. Mire, nosotros solo somos invitados a ser voces que quieren mostrar y señalar a Cristo. Es más, usted y yo podamos desaparecer, esa es la idea, pero que el mensaje sea recordado, profundizado y experimentado. ¿Qué mensaje? Que estamos señalando a Cristo. Quisiera llevarles a pensar que a veces en esto de cuando somos las voces del Señor para compartir el mensaje de esperanza a otros, a veces hay como cierto orgullito. Así que tengan cuidado con el orgullo cuando creemos que nosotros somos los autores especiales de la salvación del otro. Hace como, no, es que yo fui el que le compartí el mensaje. Cuidado con esa idea tan mala de que yo soy el papá espiritual de este o la mamá espiritual de esto. Uno no ve eso en la escritura. No, solo somos voces que señalamos a Cristo. Solo seamos voces que señalamos de Cristo. Y quisiera llevarles a pensar cómo esta temporada de Navidad es muy bonita para aprovecharlas para ser voces que señalamos a Cristo. Es más, hay un autor que se llama Santiago Benavides que podamos mostrarle a las personas, como él dice en una de sus canciones, que la Navidad ocurrió en un establo y no en un centro comercial. Entonces, miren, formas prácticas que usted puede pensar cómo compartir el Evangelio en estos días. Usted, mientras que está en una reunión familiar y toda su familia está comiendo chicharroncito y fritos, y usted ha venido con su coca de verduras y frutas preparada antes. No. Usted mientras que está ahí en una reunión familiar, ¿qué tal si usted pide que lo dejen orar un momentico? ¿Qué tal si usted puede leer un texto donde les enseñe a su familia o a sus amigos la encarnación de Jesús? ¿Qué tal si usted puede leer una partecita de este libro? Miren, nació ya nuestro rey. Dicen, familia, ustedes me dejan, les comparto una lecturita. Y ahí está siendo una voz que está anunciando al niño rey, nacido para ser el Salvador. Entonces, nos preparamos a través de la evangelización. Pero otra forma de prepararnos es a través del arrepentimiento. Mis queridos hermanos, miren, lo que el pueblo podía hacer en el momento de recibir el mensaje era prepararse para la venida del rey, ¿sí? Esta preparación sería un acto como de fe del pueblo, pues porque todavía no habían visto la llegada del rey, pero ellos tenían la esperanza de que venía un Salvador. Si ustedes miran conmigo, por la referencia al versículo 2, al perdón de pecados, y al versículo 5, la llegada del Dios, los versículos 3 y 4 dan la imagen de que Israel necesitaba prepararse espiritualmente para la llegada de Dios. Israel necesitaba preparar su corazón para encontrarse con su Dios. ¿Y cómo lo harían? Les invito para que escuchen las palabras de Lucas capítulo 3, del verso 3 al 9. Lucas 3, al 9. Permítanme un momentico. Lucas 3, del 3 al 9, dice la palabra del Señor así. ¿Cómo nos debemos de preparar? Juan fue profeta por toda la región, y Juan fue por toda la región alrededor del Jordán, predicando un bautismo de arrepentimiento para el perdón de los pecados, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías. Voz del que clama en el desierto, preparen el camino del Señor, hagan derechas sus sendas, todo valle será rellenado y todo monte y collado rebajado, y lo torcido se hará recto,
y las sendas ásperas se volverán caminos llanos, y toda carne verá la salvación de Dios. Por eso Juan decía a las multitudes que acudían para que él las bautizara: camada de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira que vendrá? Por tanto, den frutos dignos de... El mensaje de Juan era un mensaje de arrepentimiento. ¿Cómo nos preparamos entonces? A través del arrepentimiento. La Biblia de Herencia Reformada dice sobre este texto lo siguiente: la imagen de preparar en el desierto camino al Señor es una imagen de quitar los obstáculos en el camino que simboliza el arrepentimiento del pueblo, de manera que estén preparados para recibir al Señor. Mis hermanos, mire, yo quisiera dejar en sus corazones que es una gracia de Dios, que el Espíritu Santo nos muestre la realidad de nuestro pecado para que podamos acudir en arrepentimiento al Señor. En una conversación con un joven, yo trabajo en una editorial que tengo que atender mucho personal cristiano, y siempre me sorprende una conversación con un joven que llegó y me dijo: mira, Edwin, es que yo quisiera como, pues uno ahí se vuelve consejero. Me dice: ¿sabes qué, Edwin? Ve, imagínate que hay una parejita en la iglesia, bueno, estaban llegando a unas decisiones perversas, y hermano, yo no veo cómo la fe les da para esas conclusiones. Estaban cometiendo unos pecados abiertamente, y cuando el joven terminó, estaba esperando como la respuesta más grande pues mía. Yo le digo: hermano, yo tampoco sé cómo la fe les da para hacer eso. Quisiera preguntarte, ¿conoces a alguien que es así, que trivializa la realidad y la profundidad del pecado, y que su fe le permite cosas que uno dice? ¿Conoces a alguien así? ¿O tú te estás dando esos permisos? ¿Tú estás así en este momento? ¿Cómo estás delante de Dios?, nos preguntaba el pastor Cristian, ¿sí? ¿Será que tu fe te da para vivir sin tener en cuenta las implicaciones del Evangelio? Y si estás ahí, yo quisiera animarte, querido hermano, yo quisiera invitarte: no te quedes ahí, no te quedes ahí enredado en tus pecados. Ven al Salvador, porque si algo está anunciando este texto es que tenemos perdón de pecados a través de su Hijo Jesús. Pero no te quedes ahí en tus pecados. Ten cuidado con los excesos en esta Navidad. Es más, yo quisiera invitarte a que revises dónde están tus mayores afectos y motivaciones. Y para el último momento, ¿cuál es la esperanza del consuelo? Ya vimos cuál es el anuncio, cuáles son las implicaciones, y en este último momento, ¿cuál es la esperanza del consuelo? Y el versículo 5 dice así: entonces será revelada la gloria del Señor. Escuchen esa palabra: será revelada la gloria del Señor. Dios consoló a su pueblo diciéndoles que sus pecados serían perdonados, pero consoló a su pueblo señalando la venida de un Mesías, de un Salvador. La esperanza del consuelo descansa en la revelación de la gloria hermosa en Jesucristo. Miren, mis queridos hermanos, dice el texto que será revelada la gloria del Señor. Y cuando uno piensa en la gloria del Señor, quisiera invitarles a pensar como en el mismo carácter, la misma esencia de Dios, sus atributos, su manifestación de poder, su grandeza, su santidad. Entonces detengámonos un momentico aquí usted y yo. ¿Qué significa eso que el texto nos está diciendo? Que será revelada la gloria del Señor. Uno mira en la Escritura que hay algunas manifestaciones especiales de la gloria de Dios. A través de la creación, los cielos y la tierra cuentan la grandeza del Señor. Pero también vemos el poder del Señor para salvar a su pueblo con obras milagrosas. ¿Recuerdan algunos pasajes como la gloria del Señor en el monte de Sinaí con Moisés? ¿Sí? Que la gloria cubrió el monte, que el pueblo no podía ver la cara
de Moisés. Pero recuerdan la gloria del Señor manifestándose con su presencia a través de el campamento, como en el tabernáculo o más adelante en el templo, donde hace referencia como a su presencia. Dios quería estar presente con su pueblo y mostrar su gloria. Este autor, Alistair Begg, dice que este texto de que entonces será revelada la gloria del Señor, lo que está haciendo Isaías ahí es anticipando la Navidad. Miren pues qué belleza. Podemos ver la Navidad desde un texto como estos. Todo lo que puede saberse de Dios en forma humana se encuentra en Jesús. Por eso su advenimiento es digno de reflexión y profunda celebración. Yo los invito para que leas conmigo Juan 1:14. Miren pues ese tema de la gloria. Será revelada la gloria del Señor. Dice Juan capítulo 1:14. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. En Jesús es manifestada toda la gloria del Padre. Esto es demasiado hermoso. O sea que el verdadero consuelo para Navidad es que Dios nos ha dejado ver toda la plenitud de su gloria a través de su Hijo, a través de Jesús. Ese mismo poder que vimos en Dios cuando abrió el mar en dos, ese mismo poder que Dios le dio a Moisés para hacer grandes prodigios y milagros, ese mismo poder que Dios mostró protegiendo y salvando a su pueblo, esa misma gloria es la que usted y yo podemos ver en Cristo. ¿Ustedes recuerdan el poder de Cristo calmando una tempestad? Usted puede recordar el poder de Cristo, la gloria de Cristo, echando fuera demonios, sanando a un ciego, a un leproso o a un paralítico, o perdonando a una mujer prostituta. Usted puede recordar el poder y la gloria de Cristo yendo sumiso a la cruz y entregando su vida como un cordero por nuestros pecados. Y este es el mensaje entonces que debemos recordar de la Navidad, que Dios vino al mundo con toda su gloria en la persona de Jesús para salvarnos. Ese es el mensaje de la Navidad, que Dios vino al mundo con toda su gloria. Será revelada la gloria del Señor en la persona de Jesús para salvarnos. Quisiera mostrar cómo esto se ve con el Evangelio hoy. ¿Cómo vemos el Evangelio en un mensaje como este de Isaías? Es el siguiente. En Jesús está el consuelo verdadero y la paz real. Ya no tenemos que esperar a que nos digan que desde septiembre se siente que viene diciembre. Aún si no te dan regalos y no te puedes tener relaciones profundas, recuerda esto. El pecado y el sufrimiento no son el final de la historia. El final es que Dios ha enviado a su único Hijo, a Jesús, para que nosotros podamos ser perdonados. Esas son noticias de grande gozo y consuelo para nosotros hoy. Algunas conclusiones, mis queridos hermanos. ¿Cuál es el consuelo que estás buscando para esta Navidad? Algunas aplicaciones de este texto para nosotros. ¿Cómo te ha hablado el Señor en esta mañana? ¿Qué te llevas para tu alma en esta mañana? Debemos de decir, mis queridos hermanos, antes de esto, que nosotros por nuestra condición caída de infiel, o en palabras de Pablo, miserable, nosotros necesitamos día tras día someter nuestra vida a la victoria de Cristo. Y eso solo se logra en dependencia de su Espíritu. Pero quisiera dejarte estas preguntas para concluir. ¿En qué área te está llamando el Espíritu Santo a reflexionar?
¿Cuáles son los consuelos que estás buscando en esta Navidad? ¿Será que necesitas reflexionar más seriamente sobre el perdón y su gracia para abandonar la culpa y la amargura? ¿Será que el Señor te está llamando al arrepentimiento en algún pecado específico? Piensa en la profundidad de tu pecado y en la seriedad y severidad. Pero piensa en la grandeza de Dios al enviar a su Hijo Jesús para perdonarte. Y por último, ¿a quién en especial te está desafiando el Señor hoy en esta mañana? Piensa, para compartir el Evangelio. ¿A quién le puedes compartir el Evangelio en una reunioncita ahí en tu casa? Que necesitan dejar de buscar el consuelo en los lugares equivocados.